Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos. Somos los de la Unión, esta vez desde la Casa del Festival, para acercarnos al cine, pero también al Festival Cine Plaza. ¿Cuáles fueron sus orígenes, motivaciones? Lo estaremos conociendo como invitada, una apasionada investigadora, también especialista de cine, que nos va a comentar sobre este y otros temas. ¿Quién es? Le propongo que la descubra en los próximos minutos. Y es todo un placer recibir en este espacio a Conchita Calá García, filóloga, miembro de la UNIA, una investigadora y apasionada también del cine. Muy apasionada del cine, muchísimas gracias. Bueno, usted también es la presidenta del comité organizador del Festival Cine Plaza, del cual vamos a estar comentando en los próximos minutos. Pero para iniciar, yo quisiera que me hablara un tanto de cómo usted se vincula al movimiento de cineclubes de Santa Clara. Ah, figúrate tú. Yo me vinculo al movimiento de cineclubes de Santa Clara casi por casualidad, porque yo trabajaba en la Escuela de Arte como pianista acompañante, porque yo también soy músico, pero ya me urgía, por otras causas, hacerme de un título universitario, y la única forma que tenía a través de la profesión que yo estaba ejerciendo en ese momento era de musicólogo, cosa que yo tenía que venir para La Habana, porque allá en Santa Clara no existía esa posibilidad. Como yo tenía 2 niñas pequeñas y no podía dejarlas solas, pues entonces decido matricular filología en Villa Clara, y entonces era curso por trabajadores, y me vinculo así a la empresa provincial de cine, que después pasó a ser el Centro de Cine, como especialista del Centro de Cine. Entonces ahí es que me vinculo al cine. Llego por casualidad, porque dentro de mis funciones estaba ofrecer cine debates en diferentes comunidades. Y entonces allí fui creando lo que se llamó círculos de cine. Todavía no era los cineclubes que conocemos después. Y dentro de esos círculos de cine me interesó mucho el trabajo con los niños. Inclusive siempre tuve la tendencia de hacerlo no en el centro de la ciudad, sino en las escuelas que estaban aledañas a determinados barrios con ciertas características, porque entendí que el arte cura y el arte educa. Y entonces a través del cine fue un vehículo que después yo hice trabajo científico y trabajo investigativo que proponía vincularlo al sistema de educación cubano. Entonces, allí, ¿qué hacía? ¿Le llevaba algunas películas a los niños, animados, debatían de los temas? Así se hizo todo un programa integral. Cuando digo integral en la cultura, tú sabes que el cine es un compendio de todas las artes. Entonces, por ejemplo, yo elaboré, porque en ese caso estaba yo sola ahí, un programa donde los niños aprendieron con la técnica del cine debate apropiado para ellos. Pero también, por ejemplo, yo decía, ustedes algún día van a hacer, digamos, una peliculita. Y entonces a esos niños yo les decía, escojan un personaje, hagan una anécdota alrededor de ese personaje, los ponía en competencia. La anécdota mejor se elegía. Más o menos se hacía un guioncito, y ellos después, bueno, pues se procedía, que en ese momento no se filmaba, pero nos quedábamos allí. Pero por las artes plásticas había que hacer un cartel a esa película. Y era casi el cartel de la película. El cartel de la película. Y ahí película, se iban imbricando todas las marcas. La literatura se iba imbricando. Además, les daban muchas clases, digamos, de educación formal, que debían cuidar la imagen. Para entrar allí había que ir peinado, había que ir limpiecito, la camisa, y había que ser muy educado, había que dar las buenas horas, buenas tardes, buenos días, buenas noches. El programa era precioso. Pero también trabajaba con adultos, trabajaba en los centros de reeducación también. Lo mismo de menores, que me daba, yo lo sentía en el alma, en los centros de educación ya de hombres y centros de educación de mujeres, y me esperaban un respeto que nadie se imagina, respeto por los mismos reclusos y cómo pedían esa actividad. Por eso te digo que el cine, independientemente de lo que nosotros disfrutamos,
El cine es importante trabajarlo como extensión y vincularlo a una serie de instituciones que por otras vías no se llega. Claro. Porque tengo experiencia. De eso, sí. Y el movimiento de cineclubes, que también después se gestó en todo el país, tiene todavía fuerza, pero en aquellos años mucho más. Mucha fuerza. Comentaban los mismos integrantes las películas, se hacían debates. De esas vivencias también guardas buenos recuerdos. Sí, cómo no, muy buenos recuerdos. Debido al trabajo que tenía en la provincia, bueno, y aquí en La Habana se sabía del centro de información. Yo venía también muchísimo a La Habana, yo casi siempre estaba aquí en el centro de información. Entonces iban allá, llevaban psicólogos, pero ¿cómo es posible? Porque había cosas que no se la podían explicar porque, claro, era una cosa muy incipiente. Estamos hablando de los años 80. Entonces, por ese trabajo, ya se iba a crear la Federación Nacional de Cineclubes. Y entonces me invitan a participar en el comité gestor. O sea que la federación, como digo yo, es una de mis hijas y yo la parí. Qué bien. Entonces ahí, bueno, pues trabajaba con otros compañeros que estaban aquí en La Habana, compañeros de diferentes provincias, e integré el primer ejecutivo que estuve, bueno, hasta hace un tiempo en el Ejecutivo Nacional de la Federación de Cineclubes. Que también tuvo programas de televisión, también hicieron algunas películas en los municipios. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos. Hacemos una pausa en nuestros contenidos y seguimos en este espacio. Silencio. Rueda sonido. Cámara. Acción. El director, guionista de esta obra, el experimentado, cineasta, jurado de festivales nacionales e internacionales, Tomás Piar. Por la presión que existía de diferentes grupos de aficionados dentro de la ciudad, el ICAI permitió en el año 78-79 fundar el ciclo de interés cinematográfico de la Casa de la Cultura de Plaza. Me parece que el cine joven es una cantera, un vehículo para expresar los más graves problemas que enfrenta nuestra sociedad. Y aquí pues desarrolla su vocación, su propio estilo, su fantasía, porque dentro de él hay gente que sueña, gente con deseos de hacer cosas buenas y nuevas, sobre todo nuevas. El hombre es el centro de análisis en este tipo de cine. Una característica que para mí es fundamental es que es un cine muy audaz. Es algo similar a lo que ocurre en la década del 60 con la nueva trova. Es decir, se han tomado las mejores tradiciones del cine mundial, se han reelaborado con un lenguaje contemporáneo y se ha dado un viraje a todo el quehacer cinematográfico, libre de los moldes tradicionales, de los convencionalismos que había. Es por eso que el cine joven es un cine polémico. Sueña caballos herreros, suéñame viento del sur, sueña un tiempo de aguaceros en el valle. La gente se reunió por afinidades en diferentes grupos dentro del círculo y empezaron a hacer el cine en 8 milímetros, por supuesto. Una gente hacía dibujos animados, otra gente hacía documentales. El grupo mío, por supuesto, hizo ficción. Entonces, a principios del 79 fue que entonces nosotros hicimos la primera obra muy ambiciosa,
que se llamó La Espiral. Y hoy en nuestro espacio conversamos con Conchita Calá y lo había dicho al inicio del programa, vamos ahora a conocer más sobre la historia de ese importante festival que es el Festival Cineplaza, y hay una persona que también fue trascendental en este contexto, digamos que para la obra visual cubana, pero también en la vida de Conchita, y es Tomás Piar. ¿Cómo se conocen? Nosotros nos conocimos precisamente a través de este trabajo, de los cinedebates, este trabajo de los círculos de cine, porque en la Casa de la Cultura, quizás la de Plaza, quizás la única del país, en una forma muy incipiente, se agrupaban grupos que estaban un poco desperdigados, sobre todo por La Habana, que hacían sus pequeñas peliculitas o si no se reunían para debatir. Entonces, pues ya la Casa de Cultura como una madre los acoge en su seno y ya ahí le empieza a dar adiestramiento en coordinación con el ICAI. Entonces allí donde yo conozco a Tomás Piar, que fue una amistad muy fuerte que todavía perdura, porque yo lo siento presente en mi vida como un gran amigo que fue y con muchas cosas. Me emociona hablar de él. Resulta ser que yo vengo para La Habana después, por mucho tiempo, por cuestiones personales, y entonces, por supuesto, soy de cine. Empiezo a trabajar en el Centro Provincial de Cine y me dan para trabajar el cine Águila de Oro en el barrio chino. Yo encantada, porque a mí me gustan las cosas con los chinos, me gusta su cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo vi que no solamente se trataba de hacer un trabajo cultural allí a través del cine, porque yo siempre, independientemente, utilizo mucho una de las facetas del cine, el cine como un medio para difundir muchas cosas. Lo mismo desde cultura que actividades socioculturales. Entonces empiezo a hacer exposiciones, empiezo a hacer trabajo con el barrio chino, me vinculo a las sociedades chinas, me vinculo a la embajada china, obtenía un trabajo y yo estaba encantada de la vida con ese trabajo. Y un día se me aparece Mario Piedra, del Centro de Información de Cine, muy vinculado y presidente de la Federación de Cineclubes en ese tiempo. Y entonces me dice Mario: Conchita, vengo de parte de Tomás, porque dice que él debe, por otras cuestiones, dejar el Cineplaza, porque tiene otros encargos. Y dice que en quien único confía es en ti. Yo le dije, el mismo Mario le dijo: chico, yo creo que Conchita no va a poder ser, porque Conchita está encantada de la vida con el trabajo que está haciendo en el barrio chino. Y es verdad que lo estaba encantada. Entonces Mario me ve y me lo dice. Yo dije: chico, figúrate, de Tomás, no me gustaba decirle que no a Tomás por muchas cosas. Entonces lo pensé, le dije: bueno, vengo otra vez. Me fue a ver Tomás personalmente, entonces le dije: mira, Tomás, no te puedo decir que no, yo nunca he hecho un festival, no sé lo que es esto. Dice: pero voy a asumir la tarea. Y me dijo: yo voy a estar al lado tuyo. Digo: bueno, si tú estás al lado mío, me enseña, porque esto está aquí, que yo no sé ni gatear con esto. Pero tienes que vincularte a la Casa de Cultura. Ese es el paso que yo doy, y así eso fue a fines de los años 90. ¿Y se mantuvo hasta ningún afín, eso fue como en el 92 de los años 92, pero se mantuvo hasta 2004. Hasta 2004. Una amiga, una antigua compañera de trabajo, me hablaba de que existía allí en la Casa de la Cultura de Plaza un cineclub, y allí me dirigí. Y ahí encontré a ese grupo, y ahí encontré a Piar, y fue como un punto de giro en mi vida. De alguna manera logré olvidar lo que me estaba pasando. Fue como si de pronto mi vida diera un vuelco. Éramos tan jóvenes y fue de las mejores experiencias de toda mi vida, trabajando en equipo. Éramos uno, éramos muchos, pero éramos uno. Y Tomás a la cabeza de todos nosotros. Recuerdo todo el mundo tirado en el piso haciendo los ejercicios de relajación,
que dirigía Tomás, que nos iba como que hipnotizando y llevándonos a otro estado emocional para tenernos bien a mano y podernos trabajar. Entonces, las filmaciones, tarecos al hombro, todo el mundo en guagua, en tren, en lo que fuera, hasta Bauta, hasta de Jucal, todo el mundo feliz y contento, nada que comer, no importa. Estamos haciendo cine. En Sigma, desde el principio yo no era el único director, había otra gente que también intentaban hacer cosas, documentales fundamentalmente. Incluso organizamos para hacer un noticiero, que se suponía que daba las noticias de lo que ocurría en el círculo de interés. No solamente de Sigma, sino de los demás grupos también. Y entonces, así estuvimos haciendo cine en 8 milímetros hasta el año 85. Sabía que era uno de los pocos que hacía un cine de autor, independiente, de aficionado. Entonces tenía mucha curiosidad por conocer a Tomás Piar, que era un nombre que oía repetidamente. Por fin logré ir a Cineplaza, a la Casa de la Cultura de Plaza, y encontrarme allí con él y encontrar al grupo que había, donde evidentemente eran cinéfilos, gente muy amante del cine, pero muy amante también al teatro. Allí me quedé sorprendido viendo sus películas de la etapa del cine de 8 milímetros y 6 milímetros, y me quedé asombrado cómo él tenía una imaginación tremenda, capaz de hacer películas que eran pequeñas joyitas en los formatos estos de aficionado, a veces con unas cámaras muy elementales, con unas cámaras de aficionado, pero lograba cosas muy interesantes, y a veces esas películas eran como homenajes a grandes directores también. Madre che tutto comprende, aiuta tua figlia a diventare madre. ¿Qué importancia le concede al Cine Plaza? Bueno, yo le concedo una importancia, imagínate tú, no solamente porque yo haya estado allí al margen de todo eso, la importancia social que tiene. Llegó un momento en que el cine, bueno, llegó un momento no y todavía, es el segundo festival que se hace aquí en La Habana, llegó a ser la grandeza de un municipio, de una casa de cultura municipal, un poco atípica, pero bueno, pero casa de cultura al fin, y de un municipio, cómo es capaz de tener fuerzas y llegar a ser un festival nacional, solita, la casa, claro, con ayudas, pero unas ayudas que no estaban muy bien convencidas porque no creían mucho en él. De un festival que en un momento llegó de ser de aficionados al cine, muy buenos aficionados, hacer un festival que compiten, profesionales o no. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ahí lo que prima es el talento. Usted puede ser muy, no haber pasado determinadas escuelas y todas esas cosas. Bueno, si en la cultura tenemos casos, claro. Benny Moré. Exactamente. Y si su obra... si hizo su obra, pues venirte un caso. Y si su obra lo representa, pues puede participar. Es el talento. Entonces, había una cosa que era un encanto, que esa competencia que había en profesionales y en los que no lo eran, porque eran aficionados. Mira, el concepto de aficionado que nosotros teníamos era que yo hago una obra porque cobro por ella y yo hago otra porque no cobro. Pero bueno, eran gente que siempre estaban vinculadas al audiovisual, vamos a llamarle así, como se llama modernamente. Ahora, Conchita, y este es un tema que nos apasiona y por eso queremos hablarlo en Los de la Unión. Luego de 18 años, usted regresa a este festival. ¿Qué desafíos implica, digamos, que relanzar este evento después de haber tenido tanto éxito? Porque yo nunca me fui, porque yo siempre seguí enamorada del Cine Plaza. Y yo siempre lo sentía, y era ese bichito, y era esa cosa,
coqueteaban conmigo los directores de la Casa de Cultura y yo, nada, esa cosa hasta que no pude más. Y lo asumo, es un desafío grandísimo, porque ya las condiciones son diferentes, los soportes son diferentes, la gente es diferente y la situación es diferente. Es la dialéctica en espiral, Claro. Se mantiene la esencia. Hay que trabajar muchísimo, quizás el próximo Cineplaza sea el Cineplaza más difícil de mi vida. Está dedicado a Tomás. Hay que hacer una investigación, como le digo yo, Don Quijote Tomás Piar, así yo lo nombro, está dedicado a él. Hay que hacer un trabajo de investigación muy fuerte y hay que lidiar. Tengo todavía que convencer, porque aunque dice que sí, hay que convencer, porque hay quien todavía no cree de los que deben hacerlo, o sea que el trabajo es muy duro. Hay que hablar mucho y hay que demostrar todavía muchas cosas. Si algún día tuviéramos la posibilidad de pasar a la industria, ¿seguiríamos haciendo este tipo de cine? Muchos integrantes del Cineclub han devenido con el paso del tiempo en profesionales del audiovisual, en diferentes especialidades, ¿no? Y ahí empezaron a llegar gente nueva en este periodo en que pasamos del 8 milímetros al 16. Y de hecho, a partir de este fue que nosotros fundamos el Círculo de Interés Cinematográfico Andrei Tarkovsky. Para mí fue muy difícil, muy difícil. Yo te diría que una de las más difíciles que yo he hecho. No solamente porque es una obra de Ibsen, sino porque, bueno, en ese momento estábamos imbuidos en un momento trágico para todos. ¿Dónde vas? ¡A pedir ayuda! Cada día de ensayo era más difícil que el otro. Y bueno, solamente el coraje de Tomás, la necesidad de trabajar, la admiración que sentimos por él en ese momento y el apoyo que sabíamos que necesitaba, nos hizo seguir adelante. Recuerdo que le mostré un cuento que entonces yo había escrito y Pierre me sugirió, pero ¿por qué no preparas ese cuento, no haces un guión, atrévete, lánzate al Cineplaza, al evento competitivo Cineplaza y vamos a ver qué pasa. El Cineclub yo creo que nos marcó a muchos de nosotros en nuestras vidas. Sin el Cineclub yo nunca hubiera sido actriz. Ay, tía, estoy de lo más nerviosa. ¿Cómo me veré en la pantalla? Apúrate, muchacha, que ahorita viene a buscarnos. Vamos. Con el paso de los años he enseñado el cine, ¿no? Hay alumnos que realmente quieren ser cineastas desde el principio, también en España y después a posteriori aquí en Cuba. Pero yo lo que les enseño, he tratado de transmitirle a todos los que han estado alrededor mío tratando de adentrarse en este mundo, es precisamente lo que yo me exijo a mí mismo. Ese rigor que yo les pido a todos los alumnos, es porque yo creo que es la manera realmente de poder acceder al mundo del audiovisual. Porque yo pienso algo muy importante, que es que hay que ser ambicioso. Hay que siempre aspirar a la obra maestra. Por supuesto, la vida siempre te dice que no es posible, pero cuando por lo menos tú lo intentas, por lo menos vale el intento. Como decía Lezama, lo importante es el flechazo, no el blanco.
Bueno, esperemos dar seguimiento a través de los de la Unión y de otros espacios informativos de este regreso del Cine Plaza ya desde la visión y la concepción de Conchita. Gracias por estar en nuestro programa, por comentarnos de estas pasiones, también de los desafíos y retos que ha asumido en la vida y cómo es una mujer que sigue asumiendo nuevos empeños para continuar. Gracias a ti, Conchita, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Le espero la próxima semana aquí en Los de la Unión.